días, ¿me escuchan? Sí, sí, Buenos sí. días, profe. Sí, se le escucha. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, tenemos 19 personas, vamos a esperar un minutico para que se puedan conectar las demás y ya iniciamos nuestra clase de matemáticas. Tenemos primera hora de matemáticas y la siguiente, a la tercera va a ser geometría. Entonces, para que por favor estemos atentos. Bueno, decimos de... Bueno, rápidamente, vamos a llamar lista. 7:03 apenas. Alfonso, Buenos días, profe. vale, buenos días. Alfonso, 10, Bautista, Presente. Bustos, Fandiño, Presente. Fonseca, Presente. Giraldo, Presente. Illón, Presente. Marín, Presente. Martínez, Presente. Niño, Presente. Orobajo, Presente. Ortiz, Presente. Ospina, Ospina, Perdomo, Presente. Pérez, Presente. Raigoso, Presente. Rodríguez Castro, Rodríguez Mejía, Valeria Rodríguez, Rojas Gómez, Presente. Rusi, Sabogal, Sierra, Presente. Socha, Presente. Suárez, Presente. Telles, Presente. Torres Camacho, Presente. Torres Rojas, Presente. Urrego, ok, Velasco, Presente. Velázquez, Presente. Villamil, Presente. Ruiz, Ruiz, ¿no? Bueno, por última vez, Bustos, Presente. señor Bustos, revise su correo por favor.
de Fidias. O espero que ya haya leído el correo que le envié. Sí, ya, profe, ya mandé lo que me dijo. Ok. Ospina. ¿Dónde está? Rodríguez Castro. Acá está. Rodríguez Mejía. Presente. Sí. Rusi. Nada. Sabogal. Nada. Y Villamil sí me dijo algo, ¿cierto? Villamil. Sí, señor. Presente. Listo. Bueno. Tenemos que realizar algo bastante importante acerca de las funciones circulares, es decir, vamos a construir nuestra función seno. Entonces, les voy a mostrar antes, en esta hora, vamos a darles la clave para poder realizar el punto 5. Habíamos quedado en 2, 3 y 4, ¿cierto? Por favor me confirmen. ¿O ya habíamos hecho más? No, señor, no hicimos el 4. ¿El 4 no lo hicimos? No, no, señor. Entonces esto no es ustedes. A ver. Aquí hicimos el 4. El 5 y el 8. Aquí hicimos el 2, 3 y 4. Aquí hicimos el 2, 3 y 4. Aquí hicimos el 2, 3. Ah, ok. Entonces esta es la de nosotros, ¿sí? 2, 3. Ok, listo. Entonces hoy vamos a trabajar el punto 4 y el punto 5 en estos primeros 10 minutos. Y pasamos al tema de hoy de matemáticas. Bien. Entonces, punto 4 y punto 5. Por favor, revisen bien el módulo. Aquí igual yo lo tengo. Entonces la idea es que ustedes vayan leyendo también. Dice el punto 4. Encuentre el sector de área determinado por un ángulo central de pi tercios radianes en un círculo de diámetro 32 milímetros. Encuentre el sector de área determinado por un ángulo central de pi tercios en un círculo de diámetro tal. Entonces, lo primero es que nos están dando un círculo y nos están dando un diámetro. Entonces yo voy a colocar un círculo, pero ese diámetro lo voy a cambiar, ¿cierto? Porque la idea es que se realice un ejercicio parecido, no el mismo. Entonces, y le voy a dar a usted el diámetro. Entonces haga de cuenta que ese diámetro es de 15 centímetros. Profe, qué pena, buenos días. Profe, buenos es que días. yo no le veo que esté presentando. Vale, ya llevaba como Qué un pena. minuto así y nadie me había dicho muchas gracias. Bueno, pues. Listo. Entonces tenemos acá una circunferencia de diámetro 5, de diámetros 15 centímetros. Ojo, aquí le están dando a usted un diámetro distinto, ¿no? 32. Aquí yo voy a colocar otro diámetro que va a ser 15. Y le dicen que cuál sería. Entonces, el sector de área determinado por un ángulo central de pi tercios. Entonces yo les voy a dar aquí otro ángulo, ¿sí? Les voy a dar otro ángulo. Entonces ese ángulo va a ser voy a colocarles 2 pi tercios. ¿Listo? Entonces con la explicación de ayer, me imagino que ya es natural para ustedes pasarlo a grados, ¿no? Entonces, para poderlo pasar a grados, lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar el pi por 180, ¿no? Entonces quedaría 2 por 180 dividido en 3. Y esto nos daría
120. Por favor, confirman. 2 por 180 dividido 3. 120, profe. Listo, perfecto. Entonces, les voy a dar, entonces este ejercicio le está dando diámetro y un ángulo. Entonces, ese ángulo se va a generar aquí adentro, ¿no? Entonces, ya tenemos un radio y vamos a generar un ángulo de 120. Entonces, haga de cuenta que este ángulo, como es un ángulo obtuso, haga de cuenta que este ángulo es de 120. Es como una aproximación, ¿no? Es como una aproximación. Listo. Y pues lo que les dicen es encuentre el sector de área. Ojo, el sector de área es el sector que se genera a partir de este ángulo. Ya no es un arco, sino es un área. Esto es lo que se conoce como sector de área. ¿Listo? Como sector de área. Entonces ya no le están pidiendo el arco, sino le están pidiendo es el área de este sector. ¿Listo? ¿Cómo usted lo va a calcular? Entonces usted va otra vez a aplicar lo que es la regla de 3. La regla de 3 acá se aplica de la siguiente manera. Usted necesita saber el sector de 120 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sector de 120 grados? Pero es que usted ya sabe algo muy importante y es el área total. O sea, en vez de generar un ángulo de 120, vamos a generar un ángulo completo de 360 y ahí se tiene que generar toda el área completa de la circunferencia, ¿sí o no? Entonces no es solo 120 grados, sino al darle la vuelta completa generamos toda el área, o sea, el área total. ¿Quién podría decirme cuál es la fórmula del área total de una circunferencia? ¿Cómo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, perfecto. ¿Quién habló ahí? Rusi. ¿Rusi? Sí, señor. Listo, vale. Muchas gracias, señorita Rusi. Bien, efectivamente es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área total ya la podemos calcular porque si usted tiene el diámetro, prácticamente que el radio sale, ¿no? Si el diámetro es 15 centímetros, ¿cuánto vale el radio? 7.5. 7.5, correcto. Ahí habló quién, ¿Velázquez? Sí, señor. Vale. Entonces, 7.5, efectivamente. Entonces, acá lo que hacemos es calcular esa área total. Entonces, vamos a calcular esa área total. El área total sería pi por 7,5 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso nos daría, por favor, me dicen. 176,7. 176,71. Ok, entonces, ojo que las unidades están en centímetros, por lo tanto, acá, esto estaría, como es un área, entonces esto estaría en centímetros cuadrados. Ojo que todavía no hemos terminado el ejercicio. A ver. Lo que pasa es que con esta área total, usted ya puede generar su regla de 3 acá, ¿no? O sea, esta área total usted ya tiene un valor asignado, que es 176,71 centímetros cuadrados. Entonces vea que en este pedazo la regla de 3 ya quedó lista. Multiplica la diagonal, divide por el que sobra para hallar x. Entonces x, que es el área, perdón, el sector, entonces va a ser igual a 120 por 176,71 dividido en 360. ¿Listo? ¿Cuánto les da eso? 58.90. 58.90. Listo. Entonces, estamos hablando de que esta área es de 58,90 centímetros cuadrados. Ahorita hablo Sabogal, ¿sí? No, Ortiz. Ay, perdón. Pero ahorita igual no. Listo, Ortiz. Perfecto, entonces este X es esta área, bueno, es esta área. Entonces estamos hablando, o sea, ya no estamos trabajando la regla de 3 con el perímetro, sino con el área. Y ya no se generan, si se trabaja con el perímetro, entonces se generan lo que se conoce como arcos. Si se trabaja con el área, entonces se estaría trabajando en lo que se conoce como sectores circulares. ¿Listo?
y este sería el resultado, ¿no? Con esto ya ustedes pueden hacer el punto 4. Y finalmente el punto 5. Entonces vamos a revisar el punto 5. ¿Qué nos dice el punto 5? Dice: si el sector de área de un círculo es de 248 metros cuadrados con un ángulo central de tanto, encuentra el diámetro del círculo. Entonces ahí nos están dando, en vez del diámetro como en el ejercicio anterior, nos están dando es el sector circular y tenemos que hallar el diámetro, ¿sí? Entonces por favor presten mucha atención cómo se realiza un ejercicio de este tipo. Voy a colocar nuevamente una circunferencia, ¿sí? Y en esa circunferencia entonces le van a dar a usted un sector circular y le van a dar un radio, ¿no? Ese radio entonces yo le voy a decir, perdón, un ángulo. Entonces ese ángulo, a ver, ese ángulo va a ser de 70 grados y el área del sector va a ser de 13 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Yo le estoy dando aquí, o el ejercicio le está dando un ángulo central de 70 grados, más o menos es como por acá, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de 70 grados y nos están dando el sector, o sea, cuánto vale esa área, ¿no? Entonces nos están dando esto. ¿Cuánto vale esa área? Esa área vale 13 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a encontrar el diámetro? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale el diámetro? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese diámetro? Entonces, teniendo en cuenta los datos que nos dan, vamos a revisar cómo poder cómo poder llegar a ese dato. A ver, regla de 3, ¿se puede trabajar? Claro que sí se puede trabajar, ¿vale? Entonces, nos están diciendo que con un ángulo de 70 grados se está generando un sector, ojo que aquí estamos hablando de sector, un sector de 13 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, para poder llegar a una expresión donde se encuentre el diámetro, acuérdese que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, si usted encuentra el radio, ya tiene el diámetro porque es solo multiplicarlo por 2. Entonces, una expresión que me genere el radio, pues prácticamente si usted está trabajando áreas, entonces aquí sería el área total, ¿no? Entonces yo diría acá, entonces 360 grados, que es el ángulo completo, me generaría el área total. Y ustedes ya saben que el área total es pi por radio al cuadrado. Des en cuenta que aquí la regla de 3 ya está lista y lo que usted encontraría acá es el área total. Por lo tanto, encontraría un valor, ojo, encontraría un valor para poder despejar esta R y con R encontrar D. ¿Listo? Entonces vean, un ángulo de 70 grados me genera un sector circular de 13 metros cuadrados. Entonces el ángulo completo de 360 me generaría el área total. Ahí está. Entonces multiplicamos la diagonal, dividimos por el que sobra para encontrar pi por radio al cuadrado, que es el área total, ¿no? Entonces quedaría 360 por 13 dividido en 70. ¿Vale? ¿Cuánto nos da eso? 66,85. 66,85. 66,85, ¿sí? Escucha bien. Sí. Otra vez Ortiz. Y oro bajo y... ¿qué más? Juliana. Sí, sí, señor. Listo, vale. Ok, entonces este es el área total, o sea que estamos hablando del área de toda la circunferencia, ¿sí? De toda la circunferencia. Entonces, acá tenemos en este... 66. No muy bien, 66,85. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, esta sería una área que está en metros cuadrados. Aquí tendríamos que despejar R. Entonces el pi que está multiplicando pasa a dividir y el cuadrado quedaría como una raíz, ¿no? Entonces rápidamente usted diría, bueno, o sea que despejar R quedaría como 66,85 sobre pi, y a eso, porque lo primero que hacemos es pasar el pi, ¿no? A dividir, y a eso le sacamos raíz. Con eso encontramos R. Entonces, ¿cuánto nos daría ese R? A mí me dio 2,60.
A mí me dio 4.61. También me dio 2,60. 4.61. A mí me dio 4.61. A mí también. Ok, listo. Profe, a mí también. Sí, a mí también. Listo, vale. Vamos a revisar entonces cuál sería la solución correcta. La raíz es para toda la fracción, ¿cierto? La raíz es para toda la fracción, correcto. Entonces sí. Entonces vamos a revisar. Para los que tienen la calculadora viejita, recuerden que la fracción está adentro de toda la raíz, entonces va a tener que colocar raíz, abre paréntesis, 66,85 dividido en pi. Y cuando ya coloque el pi, cierra el paréntesis y todo eso pues lo debe equiparar la raíz. Yo sé que en las calculadoras viejitas la raíz solo llega hasta acá porque no se extiende, pero ahí ya se entiende que le va a sacar la raíz a todo. 4,61. ¿Listo? 4,61. Entonces, lo que acabamos de encontrar es el radio. ¿Cuánto valdría el diámetro? 4,61. 9.22. 9,22. 9,22. 9,22. Ah, bueno, ya que. Listo. 9,22. Y como todo esto está trabajado en metros cuadrados, entonces esta distancia sería metros y este diámetro sería metros. ¿Vale? Entonces el diámetro de esta circunferencia sería 9.22 metros. ¿Listo? Bien, entonces ya dimos la clave para poder trabajar el punto 4 y el punto 5, o sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4 de los 18 puntos que tenemos que hacer del metro. Igual ustedes me imagino que ya pueden ir adelantando unos bastante sencillos que están en la siguiente hoja, ¿vale? Bueno, mañana revisamos la clave para poder hacer el 8, ¿cuál es que era? El 8, el 9 y si alcanzamos el 10, ¿listo? El 8 o 9 y alcanzaríamos a hacer el 10 mañana. ¿Listo? Para que tengan ahí un espacio y lo puedan trabajar. Bueno, entonces la clase de ayer, introducción a las funciones circulares. A ver, décimo D. Por favor, me confirman si esto es lo de ustedes o es de alguien más. Eso es de alguien más. De alguien más. Ok. Esto. De alguien más. No, De alguien más. esto es de décimo C. Luego ayer tuvimos un bloque y no alcanzamos a ver nada de esto. No, señor. No, profe. Que tú te pusiste a explicar lo de los talleres, el MECLE, el producto intelectual y hicimos solo los puntos del MECLE. Creo que hoy vamos a ver gradientes. Ah, ok. Ya me ubiqué. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, sí, efectivamente. Voy a copiar esto. Un momentito. Listo. Ok. Entonces, efectivamente, lo que vamos a ver en este ratico que nos queda, a ver, 7,25, 7,25, si nos quedan 20 minutos. Vamos a aprovecharlos al máximo. A ver, presten atención. Hoy vamos a iniciar la sesión de matemáticas que habla sobre las funciones circulares, ¿sí? O sea, vamos a revisar todas las propiedades que tienen las funciones trigonométricas. ¿Por qué se llaman circulares? Porque se originan a partir del círculo unitario. Eso es lo que vamos a ver después de entender cómo se hace la medición de ángulos en otros sistemas, ¿vale? Entonces, como lo decía el señor Sabogalo, hoy vamos a ver todo eso de los sistemas de ángulos, grados, radianes, gradianes. Entonces, para que por favor presten mucha atención. Hoy prácticamente que es para este pedazo de acá de las enseñanzas, que son la medición de ángulos,
Luego vamos a ver la circunferencia unitaria para generarlas o construir las funciones. Y finalmente en la próxima semana vamos a trabajar todas las propiedades de las funciones, amplitud, periodo, ángulo de fase y sus diferentes gráficas. Bien, entonces el propósito de la sesión es construir las funciones trascendentes proyectando el círculo unitario para demostrar la forma general de la función trigonométrica, la forma general de la trigonometría pitagórica o circular. A ver, para poderlas graficar necesitamos, o por lo menos debemos tener claras dos sistemas de medición, el radian y el grados, y el de degrees. El gradian es como un plus. Les voy a explicar cómo se genera o se calculan los ángulos en otro sistema que se llama gradianes, el sistema gradian, y en esta clase trataremos de hacer algunas conversiones, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que explicarles, o sea, para que ustedes se memoricen alguna de ellas, es las igualdades que hay entre los tres sistemas, ¿vale? Entre los tres sistemas. Entonces tenemos el sistema de grados, que lo vamos a trabajar como degrees, el sistema radian y el sistema gradian. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres sistemas. Por favor presten mucha atención. El sistema degrees se conoce como el sistema sexagesimal. Este se conoce como el sistema sexagesimal. ¿Listo? Este se conoce acá, el sistema radian. Y este es el sistema de gradianes o gradiano. ¿Vale? Entonces, lo primero que debo explicarles es una igualdad entre todos estos tres sistemas. ¿Vale? Lo más simple es explicarles el ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto, que por lo menos ya de pronto ustedes ya deberían saber en radianes cuánto sería un ángulo recto. ¿Vale? Bueno, más bien el de 360 grados. A ver, vamos con el de 360 y vamos a llegar al ángulo recto. 360 grados en radianes, ojo, equivale a 2pi radianes. ¿Listo? 360 grados equivale a 2pi radianes. Ahorita completamos esta tabla de aquí con los gradianes. Entonces, ¿quién podría decirme cuánto equivale a 180 grados? Pi radian. Solo pi, correcto, pi radianes, perfecto. Se puede colocar acá el rad, como para entender que estamos trabajando en radianes, sino que cuando sale, o sea, se acostumbra que cuando sale el pi ya se sabe que está en radianes. ¿Listo? Pero cuando no sale el pi, efectivamente hay que colocar ese RAD para entender que está en radianes. ¿Listo? Bien. O sea que, ahora sí, 90, ¿cuántos radianes serían? Pi medios, perfecto, pi medios radianes. Y por último, 45 grados, ¿cuántos radianes serían? Pi cuartos. Pi cuartos, perfecto. Tendríamos 2pi 360, pi 180, pi medios 90 grados y pi cuartos 45 grados. Vamos ahora sí a empezar a completar esta parte de acá con el ángulo 90. Ojo, en los gradianes un ángulo recto se compone de 100 gradianes. ¿Listo? Y esa es su notación, no es ni una bolita, ni un RAD, ni un GRA, sino una G arriba, como si fuese un subíndice, un superíndice. Profe, Sí, señor. tengo entendido que los gradianes es como un grado es igual a 1,111 periódico gradianes, ¿no? Grados. Entonces, empezando por ahí, ¿cómo se hace para aplicar la obtención? Porque tengo entendido, creo que sería como 360 grados, es como 450 gradianes. 400 grados. Ahí con esto ya podríamos llegar a cuánto serían. Vale, claro. Si un ángulo recto, ¿hay quien habló, Mari? ¿O quién habló? Sí, profe. Mari. Yo, Marín. Ok, sí, efectivamente hay como un sistema de conversión para los radianes y los gradianes. Pero, entonces vamos a trabajar desde un ángulo notable, que es el ángulo recto. Si un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, en este caso serían 100 gradianes,
Entonces, ¿cuánto mediría dos ángulos rectos? O sea, 180, ¿cuántos gradianes serían? 200 y 360, 400. 200. 200, ¿cierto? Y en 360, como le dijo el señor Sabogal, serían 400. El de 45 serían 50. Y el de 45 grados serían 50 gradianes. ¿Listo? 50 gradianes. Efectivamente, entonces ya tendríamos esta tabla que, o sea, lo único que yo les pido es que se graben alguna de esas líneas, no toda la tabla, alguna de esas líneas. Diría yo que la más sencilla es que 360 es 2pi radianes y que es lo mismo que 400 gradianes. Y con eso, usted ya puede empezar a aplicar lo que se conoce como las reglas de 3, ¿sí? Las reglas de 3. Entonces, por favor no se les va a olvidar esto, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer conversiones. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer conversiones. Entonces la idea es... bueno, antes de realizar las conversiones necesito explicarles de a dónde sale este 2pi. ¿Por qué 360 equivale a 2pi radianes? ¿Vale? Entonces ya como ustedes vieron por ahí en una gráfica, lo que vamos a hacer es entender esos ángulos a partir de la circunferencia. Entonces por favor presten mucha atención. A ver, tenemos una circunferencia, ¿sí? Entonces, escuche o sea, atentamente, que la idea es que yo le explique de dónde sale que 360 es 2pi, ¿vale? Entonces, tenemos una circunferencia y en esa circunferencia pues vamos a trazar un diámetro, ¿listo? Ese es un diámetro, ¿sí o no? Ahora, lo que vamos a construir son como, por decirlo así, imagínense que esto es un pedazo de cartulina, que usted tiene compás, marcadores y también tiene pedacitos de lana de varios colores. Entonces lo que vamos a hacer es generar o cortar con unas tijeras, como usted se lo quiera imaginar, pedacitos de lana que midan lo mismo que este diámetro. Entonces estamos hablando de un pedacito de lana que mida lo mismo que esto. Vamos a construir o a cortar 4 pedacitos de lana que midan exactamente lo mismo. 4 pedacitos. ¿Para qué? Entonces como colocaban cuando usted estaba pequeño, ¿no? Colocar la lana en el borde de las figuras y pegar y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer acá, pero con el borde de la circunferencia. Entonces preste atención. Acá la idea es poder colocar cada uno de estos pedacitos de lana aquí encima. Entonces vamos a colocar primero el pedacito verde. Entonces uno coloca el pedazo verde. Obviamente cuando usted tenía ahí la lana y el colbón también le quedaba así como medio chueco. Ahí ya tenemos nuestro primer pedacito verde. Acuérdese que como está curvo, entonces no tiene que llegar directamente hasta acá, ¿no? Bien, entonces tenemos nuestro pedazo verde. Ahora vamos a colocar el pedazo rojo. Colocamos un pedazo. Listo, ahí está nuestro pedazo rojo. Y finalmente, bueno, antes de llegar al final vamos a colocar nuestro pedazo amarillo. Lo que pasa es que ese pedazo no alcanza a completar toda la circunferencia, por eso es que debemos necesitar un cuarto pedacito, pero es como una pizca, ¿no? Una pizca de todo ese diámetro. Entonces la pregunta es, vea, acabamos de completar todo el perímetro, eso es lo que se conoce como perímetro, ¿sí? Como el perímetro. El perímetro está conformado por diámetros. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 2 veces. ¿Seguro? Ahí hay 3. 3 veces. ¿Cuántas? 3. 3 veces y un poquito, ¿cierto? 3 veces y un poquito. Sí. Ese poquito necesito un decimal. A ver, cuénteme, ¿qué más o menos qué decimal? Diría que es como 3.2. 3.2. Muy buena aproximación. Vamos a tratar de aproximarlo mejor. Es menos. 3.18. 3.18. Muy buena aproximación. Es menos. 3.05. 3.05. Es más de 3.05. 3,10. 3,10. Es más a 3,10. 3,15. 3,15. 3,15. Muy buena aproximación. Es menos.
3,14. 3,14. 3.12. 3,13. 3,12. 3,14. Ahí vamos. Ahí vamos. Efectivamente la mejor aproximación es 3,14. ¿Qué es 3,14? Pi. Pi. Sí. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Es decir que el diámetro cabe 3,14 veces en la circunferencia. ¿Listo? Es decir que el perímetro es pi veces el diámetro. ¿Sí o no? Pi veces el diámetro. Y ustedes saben que el diámetro es lo mismo que 2 veces r, por lo tanto, de ahí es donde sale la fórmula, ¿no? Que el perímetro es 2r pi, ¿no? 2r pi o 2 pi r o pi por 2r, como usted lo vea, porque d es 2r, ¿sí o no? El diámetro es 2r. Entonces, espero que ustedes ya supieran esto, ¿no? Que el perímetro, ¿de dónde es que sale la fórmula del perímetro? Que como supieron que exactamente esto era 0,14, a partir de muchas circunferencias de muchos tamaños. Así usted cambie la circunferencia de tamaño, el diámetro también le va a cambiar, por lo tanto siempre va a caber 3 veces y un poquito ese diámetro en la circunferencia. Entonces lo que hicieron fue medir varias circunferencias de varios tamaños y llegaron a la conclusión de que aproximadamente era 3,14, y cuando aproximaron mucho más se dieron que era 3,1415 9, por lo tanto que se aproximaba a pi. Por lo tanto el perímetro, por eso es que se conoce que el perímetro es 2 veces r por pi, o sea, pi veces el diámetro. Espero que ¿sí sabían eso o no? No, señor. Bueno, entonces de ahí es donde se origina la fórmula del perímetro de la circunferencia. Ahora, a partir de lo que les acabo de explicar, voy a explicarles ahora qué significa un radián. ¿Listo? ¿Qué es un radián? Entonces, para poder explicarles qué es un radián, necesito graficarles un radio. No, un radio. Entonces todo el mundo sabe que esto es un radio. ¿Ya no? Un radio. Bien, ahora vamos a tomar nuevamente nuestro hilito, nuestra lana, y vamos a sacar un pedacito de lana que mida exactamente lo de un radio. Entonces vea, vamos a sacar un pedacito de lana que mida exactamente lo de este radio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo en la circunferencia. Entonces sacamos este pedacito y lo pegamos acá. ¿Listo? Lo pegamos ahí, creo que es un poquito más como por ahí. Listo. Entonces lo pegamos acá, vea. Es lo mismo que hicimos acá, pero con un radio, con un solo radio. Entonces con ese solo radio se va a generar un sector circular. Un sector circular. Entonces, a ese sector circular tiene un ángulo comprendido, vea, un ángulo acá. Y ese ángulo se le conoce como un radián. ¿Listo? Eso es un radián. Entonces, imagínense que nosotros empezamos a coger pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos hasta completar toda la circunferencia. ¿Cuántos radianes o cuántos radios caben en la circunferencia? 8. 8. 6. 6 es 6 es una mejor aproximación. Es un poquito más. Eh, 6 qué? 6,4. 6,4. Menos a 6,4. 6,2. 6,2, un poquito más, muy bien, un poquito más de 6,2. 6,9. 6,3. 6,26, muy buena aproximación, es un poquito más. 6,28. 6,28. ¿Qué es 6,28? 2 pi. 2 pi. Correcto. 6,28 es 2 pi. O sea que ¿cuántas veces cabe el radio en la circunferencia? 2 pi. Por lo tanto, darle la vuelta completa a la circunferencia serían 2 pi radianes. ¿Sí me hago entender? ¿De dónde fue que salió el 2 pi radianes? Usted coge un radián, luego coge otro y completa con 6,28 radianes. Y 6,28 radianes serían 2 pi radianes.
Por lo tanto, darle la vuelta entera a la circunferencia equivale a 2 pi radianes. Por eso es que 2 pi radianes equivale a 360. ¿Sí se entiende? ¿De dónde fue que salió entonces el 2 pi radian? Sí, sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces ahora sí, ya teniendo en cuenta esto, voy a revisar la hora. En un momentico, 7:41. Bueno, voy a hacerles solo un ejemplo de cómo pasar de sistema a sistema. A ver. Vamos a pasar el ángulo de 120 grados. Vamos a pasar, esto está en degrees, vamos a pasarlo a radianes y vamos a pasarlo a gradianes. A radianes yo me imagino que ustedes ya saben que hay que generar una regla de 3, ¿no? Entonces, la regla de 3 sería, si 360 equivale a 2 pi radianes, entonces 120 ¿a cuánto equivale? Entonces aquí tendríamos nuestra x, ¿no? Aquí tendríamos nuestra x. Entonces, generando esa regla de 3, quedaríamos que estos x radianes serían iguales a 120 por 2pi dividido en 360. ¿Listo? 120 por 2pi dividido en 360. Vamos a multiplicar los números enteros. Entonces, o sea que esto quedaría como 120 por 2, 240. 240 pi sobre 360. Y acá va a ser muy importante, por favor, va a ser muy importante simplificar. Entonces estamos hablando que vamos a simplificar solo la fracción de los enteros. El pi va a sobrevivir. ¿Listo? 240 y 360. Entonces vamos a simplificar esa fracción. 240 y 360. Vea, tan sencillo. Décima, o sea que quitamos el 0. Mitad de 24, bueno, vamos a sacar sexta, vean. Sexta de 24 es 4. Sexta de 36 es 6. Y mitad, ¿no? Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. O sea que 240 sobre 360 es lo mismo que 2 tercios. Y ya encontramos en radianes cuánto equivale 120 grados. 120 grados equivale a 2 pi tercios radianes. ¿Listo? Hasta ahí me imagino que normal. ¿Sí o no? Es hacer la regla de 3 y simplificar la fracción. Por favor, no se vayan a colocar que esto es 0,66 pi. No. Ni tampoco me vayan a decir, ah, profe, es que eso es, qué sé yo, 1.9, 1.8. No. El pi debe salir. Si está el pi, se acostumbra a dejarlo. ¿Listo? Y finalmente el 120 vamos a pasarlo, el 120 grados vamos a pasarlo a gradianes. Y pues usted ya sabe, o debe saber una de las igualdades, ¿no? Eso da número decimal periódico, ¿no? Sí, Da como pues hay 133.33 periódico. ok, algo así, ¿no? ok, vamos a revisar si efectivamente es cierto. Entonces, vamos a implementar una de las igualdades que ustedes conocen entre degrees y gradianes. Yo me imagino que ya se aprendieron una. Por ejemplo, yo les podría decir que 180 grados es lo mismo que 200 gradianes, ¿sí o no? Es una de las igualdades que yo les dije que se tenían que aprender. Entonces, si 180 son 200 gradianes, entonces 120, ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos gradianes equivale? Entonces sería x gradianes igual a 120 por 200 dividido en 180. Y efectivamente si nos da lo que dijo el señor Sabogal, 130 y qué? 133.33 de esto periódico. Periódico. Ok, entonces serían 133.3 gradianes. O sea que usted puede concluir que 120 grados es lo mismo que 2 pi tercios radianes y es lo mismo que 133.3 gradianes. ¿Listo? 7:45. Perfecto. Alcanzamos a hacer un ejemplo y mañana en el bloque vamos a ejercitar un poco y a construir nuestras funciones seno y coseno, y por favor no se van a perder la clase de mañana. Ahorita nos vemos en geometría, chicos, que estén bien. Profe, una cosa, Sí, señor. es que yo llegué un poquito tarde porque estaba afuera, estaba viniendo a tomar la clase porque pues yo no la tomo en mi casa. Después me demoró un poquito y creo que usted ya había tomado lista. Sí, señor, ya disfruto la falla.
Abogal. Pero una pregunta, ahí al pasar a Gradianes no se hubiera podido hacer con los PIs, o sea, digamos, Claro. si 2 pi equivale a 400 Claro, Gradianes, correcto. 2 tercios de pi, ¿a cuánto equivale? Pues Correcto, yo lo hice. también se puede por ese lado. También se puede por ese lado. Esa regla de 3 tiene que dar exactamente lo mismo que 133,3. ¿Sí le dio lo mismo o no? No, pues no lo he hecho, Pero sí. sino que como que lo estaba planteando. Sí, claro, vea. O sea, usted hubiese podido hacer 2 pi equivale a 400 gradianes. Entonces, 2 pi tercios, ¿a cuántos gradianes equivale? Sí, correcto. Por ese lado también se Listo, podía pues. sacar. Listo. ¿Ospina? Sí, sí, señor. Uy, yo le había colocado falla, ¿sí ve? Sí, qué pena, profe, es que se me hizo como tal. Listo, listo. Bueno, nos vemos ahorita. Profe, Señora, profe, qué pena, es que yo tuve un problema.